Vamos a analizar con Hernán Lecher, que es el director del Centro de Economía Política Argentina. Estamos hablando de un alza de la inflación. Hernán, ¿cómo va a ser este primer trimestre de 2021? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, la primera cuestión que hay que mencionar, un poco remarcando lo que vos anticipabas o explicabas muy bien recién, es que efectivamente vos tuviste una reducción sensible de la inflación en el transcurso del 2020 en relación al 2019. Algunos hacen particular hincapié en la inflación del mes de diciembre, casi extrapolando a que prácticamente el 2021 va a tener ese 4% prácticamente todos los meses. Bueno, yo no comparto esa apreciación. Desde hace aproximadamente un mes algunos medios de comunicación vienen instalando que la inflación en la Argentina va a ser del 45-50% en 2021. Insisto, no lo comparto. Miren, yo ayer a la mañana, antes de que saliera el dato de inflación, fui a buscar cuándo desde CEPA habíamos dicho que iba a cerrar el año entre 35 y 36% justamente del 2020. Había sido a principios de agosto. Y no lo digo porque básicamente CEPA fue muy preciso en esa estimación, sino lo digo porque en ese momento se estaba debatiendo en la Argentina si iba a haber hiperinflación o no. No la hubo. Sí comparto con lo que vos mencionabas que va a ser un año, 2021, un año de puja distributiva. Y creo que en el mes de diciembre sí anticipamos de alguna manera, o vimos el anticipo de lo que puede ser en ese aspecto. Es decir, empieza a recuperarse la actividad económica, empieza a recuperarse en parte los salarios y el empleo con mucha lentitud, pero recuperarse al fin del efecto de la caída más importante en abril y mayo, resultado de la pandemia que por cierto no se fue, pero da la impresión que frente a ese escenario algunos sectores, sobre todo el rubro alimentos, consideran una especie de bandera de salida para remarcar precios. Lo digo porque entre las cosas que más aumentaron, de nuevo me corrijo, la cosa que más aumentó en el mes de diciembre fue la carne, 20% en promedio, cuando no hay justificativo para el aumento de la carne, al menos en esos niveles. Algunos lo atan a la evolución del precio del maíz, pero el maíz pesa o significa el 8% del precio de la carne en la carnicería, es decir, no explica el 20% porque no aumentó en esa significación. Con lo cual, evidentemente hay que indagar en otras razones. A mí me da la impresión que hay picardías detrás del aumento de precios de los que vimos ayer y probablemente de los que intenten algunos meses. Quizás no se cumpla el pronóstico alarmante de más del 50-55% de inflación proyectada para 2021, pero tampoco se va a cumplir el del 29% del presupuesto 2021. ¿Es utópico ese número? No sé, esa es una afirmación que corre por tu cuenta. Yo creo que probablemente esté más cerca del 30%. De todas formas, yo invito a aquellos que nos están mirando a analizar la inflación no como una entelequia, es decir, no analizarla como si fuera un dato per se alto o bajo, sino analizarla en el contexto de lo que significa. ¿A mí qué me preocupa? Me preocupa que si la inflación es del 30, si la inflación de 2021 es del 35, los salarios estén por encima de ese valor. Si es del 30, estén en el 35, si es del 35, estén en el 40. Si se logra ese objetivo, hay recuperación de poder adquisitivo. Ahora, si la inflación es del 30, supongo que decís, bueno, es del 30, da la impresión que puede parecer baja. Bueno, perfecto. Ahora, si los salarios se mueven al 25, tenés un problema igual. Sí, por ejemplo, las jubilaciones, Hernán, ¿no? Central, no solo las jubilaciones, por la recuperación del... El último año las jubilaciones cerraron con un aumento aproximado del 35%, la inflación fue del 36%, ahora se espera la nueva fórmula para este año. Los principales gremios tampoco llegaron en promedio al 36% de inflación. ¿Estamos perdiendo frente a la inflación? ¿Cuánto tendría que ser el aumento salarial promedio en este año para poder recuperar lo perdido y también ganarle a la inflación de este año? No, pero es que los datos muestran otra cosa. A ver, si vos te fijás, jubilaciones está 35,3 contra 36,1. Eso significa una reducción de 0,5 en términos reales. No deja de ser una pérdida. Probablemente se recuperen con la movilidad que se modificó para el mes de marzo. Con lo cual, sí, una pérdida que no se corresponde con el titular de la Nación del día de hoy. Lo aclaro, porque si no, uno se monta sobre operaciones políticas y económicas en algunos medios de comunicación que claramente no comparto. Ahora, cuando vos mirás los salarios, el último dato es de octubre, es 34,1. Ahora bien,
falta noviembre y diciembre en ese dato, entonces no podemos concluirlo. Pero yo me animo a aseverar que va a estar por encima del 36. Me refiero al salario promedio de los trabajadores registrados. Lo digo porque noviembre del año anterior, perdón, de 2019, solo tuvo una variación respecto a octubre del 0,4. Es muy probable que este noviembre haya sido mejor y muy probable también que el diciembre actual haya sido mejor respecto de del 2019. Conclusión, probablemente no tengas pérdida de poder adquisitivo. Ahora, vos me podés decir, Hernán, ¿vos te parece que fue bien? Entonces no, por dos razones. Primero, porque siempre quiero que le ganen, pero además, porque comparar de punta a punta nos impide ver lo que pasó en el medio. Y efectivamente la pandemia hizo perder poder adquisitivo. Un poder adquisitivo que se había recuperado en el primer trimestre del 2020, casi entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Bueno, se los comió el COVID, básicamente, la crisis del COVID, y volviste a niveles básicamente de, en este caso, octubre del 2019, 2020 es igual a 2019. Insisto, sí. Para pensar 2021, uno tiene que, digamos, lo único que a mí me interesa es que esos salarios, ese promedio salarial, que la actualización de las jubilaciones estén por encima de la inflación. Si se logra ese objetivo, lográs recuperar poder de compra y a la vez garantizás buena parte de lo que necesitamos los argentinos, que, digamos, la macroeconomía argentina, que es el crecimiento. Muchas gracias, Hernán. Seguramente vamos a seguir hablando durante todo este año electoral, sobre todo. Hay mucho para hablar, sobre todo en la economía, así que te agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo grande.